Arrancamos el conversatorio de hoy. Ya está Amado Budú en los estudios acá de la AM. En el estadio. En el estadio, más o menos. ¿Cómo andás, Amado? Bien, acá vamos. Le vamos a saludar a Artemio también, que lo tenemos hoy en comunicación telefónica. Desde el más allá. Desde el más allá. ¿Cómo estás, Artemio? ¿Qué tal, Eva? Hola, Amado. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va? Sí, estoy remoto, pero vos sabés que no me gusta. Es una excepción. Muy bien. Muy bien. O sea que el sábado nos vemos acá. Por supuesto. No, eso fue porque hoy estoy esperando un par de cosas acá en casa, no me puedo mover. Pero si no, por supuesto, el vivo es en el piso. Bueno, lo que estábamos esperando eran los datos del escrutinio definitivo, y tenemos los datos del escrutinio definitivo. Milei consiguió finalmente un 29,86% de los votos, Juntos por el Cambio un 28% de los votos, y Unión por la Patria consiguió un 27,28%. Lo cual, la verdad que quedaron todas las fuerzas muy parejas. ¿Es un empate técnico, Artemio? Absolutamente, cualquier estudio de opinión daría empate técnico, y en realidad efectivamente es así. En el margen puede haber diferencia de céntimas, pero el ordenamiento de eso es simplemente una construcción por parte del periodismo y de los analistas, porque la verdad que ordenar semejante paridad es casi una arbitrariedad. Pero efectivamente es así, por lo cual está claro que está todo por decirse, no hay nada dicho aún y comienza una elección nueva en la primera ronda. Veremos cómo se sucede. Bueno, lo que siempre dice Amado, Sergio Massa ha tomado decisiones en términos de transferencia de ingresos, podrá satisfacer más o menos lo inmediato, pero la verdad que la señal es muy contundente. Y creo que lo que necesitaba, además de las propiedades del candidato, ¿no?, que no son menores, necesitaba el oficialismo para poder resolver esta paridad tan notable que hubo en la PASO. Así que me parece una buena noticia, tanto la instalación de lo que efectivamente es una paridad absoluta, cuanto la reacción del gobierno nacional y en particular del ministro de Economía con respecto al camino que hay que seguir para resolver esta paridad en la primera vuelta. Bueno, nos metemos a analizar, ya que lo mencionaste, Artemio, las medidas que anunció el ministro de Economía. Vamos a empezar por la suma fija. Hacíamos algún cuestionamiento, nosotros que nos gusta hacer cuestionamientos. No. Hacíamos algún cuestionamiento a... ¿Por qué se eligió llamarlo suma fija cuando en realidad tiene las características de un bono? Yo voy a eludir cualquier cuestión semántica, porque para mí lo importante es mejorar la distribución del ingreso. Okay. Y las medidas son exiguas, son muy tardías, 3 años y medio tarde, por lo tanto no se le puede atribuir la tardanza al ministro Massa, salvo parcialmente. Pero me parece que lo importante es que marcan un rumbo. Me gusta pensar que un gobierno eventual de Sergio Massa va a tener como objetivo recuperar todo lo que Macri le robó a la población, que son alrededor de 24 puntos. Artemio tiene una valoración en moneda, que son cerca de 80.000 millones de dólares. Es de Flaxo, Amado. Ellos establecieron cuánto perdió de participación durante el periodo de Macri en términos de transferencia de los trabajadores a la cúpula, y efectivamente está cerca de los 80.000 millones de dólares. Cuando haces un periodo más acotado entre 2018 y 2022, eso va a 87.000, pero lo de Macri fue un descalabro absoluto. Entonces, o sea, además se fugaron en ese mismo lapso 87.000 millones de dólares. Hay un buen trabajo de Javier Ortega en la revista Mestiza que lo recomiendo. O sea, hubo un doble movimiento: fuga y transferencia de ingresos a la cúpula por un equivalente al 35% del PBI 2021. O sea, los empresarios concentrados le quitaron a los trabajadores y las trabajadoras 80.000 millones de dólares y lo fugaron. Ese sería. O sea que para la economía argentina fue todo pérdida. Desde donde todo lo quieras. Bueno, para no ser, digamos, corregidos por, viste que hay almas siempre nobles que corrigen, es muy probable que en esta transferencia de ingresos de 80.000 millones de dólares también una parte ingrese a estos 87.000 millones que se jugaron. Por lo tanto, está hecha la salvedad para que no nos digan que
nos excedemos en el análisis. Claro. Es un desastre nunca visto en democracia. Pero hacía lo de que no quiero enredarme en cuestiones semánticas, porque estamos en tiempos electorales. La oposición es muy simplista en cómo trabaja con efectividad sus simplezas. Te dice dolarizo y se acaba. Y nadie discute a cuánto, cómo, con qué paridad, cuánto sería un salario y una jubilación. Bueno, yo lo calculé, $30 va a ser una jubilación en la Argentina con Milei. Entonces, me da un poco de fastidio cuando desde el campo del oficialismo se empieza a discutir si era, si es, si cuánto, si cómo se llama. ¿Sabes lo que porque pasa? Que el sindicalismo termina pidiéndote nuevamente suma fija. Eso pasa. Pero el sindicalismo no estaba en contra de la suma fija. Y tenías parte del sindicalismo que Bueno, estaba en contra de la suma no fija. no nos enredemos. Yo lo que digo, porque ¿qué pasa? Nosotros caemos en la trampa que nos tiende la oposición y los medios concentrados. Los medios concentrados de la oposición dicen, hay 12 provincias que están en contra de lo que dijo Massa, y muchas son porque ya lo hicieron o porque tienen mecanismos que lo están haciendo. Entonces no es verdad lo que se dice. Otras son porque directamente son provincias o jurisdicciones que están en contra de una mejor distribución, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces nos terminamos enredando en una discusión que va en contra de la mejor política, que es acumular para seguir mejorando la distribución del ingreso. Yo lo que digo es, pedíamos medidas distributivas, bueno, hay medidas que al menos compensan parcialmente la última devaluación. Esto no se hacía hace 7 años y medio en la Argentina, ¿no? Desde que se fue Cristina Fernández de Kirchner, no tenías medidas que al menos compensaran un efecto negativo. ¿Cómo se llaman? Si se bien o mal implementan, si se discutió mucho o poco, me parece que le quita fuerza a las políticas distributivas, porque nos ponemos a discutir si es bono o no es bono, y entonces ahí te entran todas las balas de la oposición, que al mismo tiempo te dice, esto no alcanza para nada y esto destruye el presupuesto público. Esto no alcanza para nada y esto jode a los empresarios. Entonces me parece una mala idea política meterse en las discusiones que te plantea o interpretar la realidad con los anteojos de el antipueblo, la antipatria. Mira, el análisis tendría que haber sido previo. Digo, porque bueno, pero no fue. ¿No? Es decir, entonces vos estás hoy con lo que tenés. Si voy diciendo que voy con una suma fija, me van a cuestionar porque en realidad no es una suma ¿Pero fija. qué te importa lo que te van a cuestionar? Parte de lo que hacía el kirchnerismo bien, hasta algún momento, era no mirar en qué lo cuestionaban. No, pero ¿sabés qué hacía el kirchnerismo? Daba no me digas no porque sí. Daba un beneficio que realmente era ese beneficio. Si no estamos diciendo que damos algo que en realidad no es. Otra vez me metés. Yo no dije todo lo que hacía bien, dije parte de lo que hacía bien era no enredarse en las discusiones que le plantaban los que quieren empeorar a los trabajadores, empeorar a los jubilados, empeorar a la Argentina. Entonces, si nosotros pretendemos analizar lo que sucede con la anteojera que nos plantean los que nos quieren cagar, para ponerlo fácil, nos enredamos en algo que cada vez nos debilita más y ahí empeora la correlación de fuerza. No es la anteojera, es nuestra propia anteojera, no es la anteojera la de mía la no, que nos quieren. Es la tuya, la mía no. Bueno, no, la mía en todo caso es la mía de es la que esperaba algo un poco mejor quizás. 7 años y medio llevamos esperando algo. Cuando llega algo decimos que es todo malo. Yo en esa no me prendo. Yo lo que digo es, ¿se puede mejorar? Sí. ¿Podría ser más rápido? Sí. ¿Podría ser más profundo? Sí. ¿Va en el sentido que uno pretendía? Sí. ¿Se opone tajantemente a lo que hace 7 años y medio sucede? Sí. ¿Da una señal hacia la próxima elección de que estás en un espacio que pretende mejorar la distribución del ingreso y no empeorarla? Sí. Entonces yo hago política, no hago comentarios. No, y además hay una toma de posición de relativa independencia con respecto al mandato del fondo. Claramente el fondo no propició un aumento de salarios estatales como el que la medida de Sergio Massa induce, y sin embargo, en la misma senda de pagar con yuanes, tomar independencia de la tutela del fondo, está esta suma hacia los trabajadores públicos. Me parece que es una señal. Pero bueno, que además complementa la masa, están ellos. Nosotros creemos que efectivamente este gran cambio de tendencia hay que celebrarlo, que por supuesto no alcanza porque venimos de un gobierno depredador como el de Mauricio Macri. Repontar esa cuesta va a demorar
muy largamente una gestión popular democrática. Ni hablemos si hubiera otro tipo de orientación política, pero me parece que lo que pedíamos se satisfizo. El monto, bueno, es discutible. Con esto te digo, con esta suma fija, hoy el promedio de los trabajadores formales, públicos y privados, supera el valor de la línea de pobreza que seguramente vamos a conocer en agosto, cuando estaba por debajo. ¿No alcanza? No alcanza. Las jubilaciones y pensiones tienen que mejorar, pero esto efectivamente va en la línea que veníamos planteando desde hace largo tiempo y que incluso el ministro lo planteó también en sus objeciones al tipo de acuerdo que llevó adelante el ministro de Guzmán. No sé si estoy en lo cierto, Amado. Totalmente. Y yo te agregaría algo. Lo mejor que puede... hay un gobierno que está terminando, ¿no? Parece que eso se saca del análisis, está en sus últimos meses. Yo creo que lo mejor que se puede lograr es construir un puente para que empiece un gobierno del signo nacional y popular y que se saque de encima el fondo. Esperar otra cosa en este lapso me parece que es ponerse objetivos que no van a poder ser cumplidos en este lapso. Lo que vos necesitas es poder contener corridas especulativas y poder mejorar la distribución del ingreso en algo. Y este sería el puente que te permitiría a un próximo gobierno terminar con el acuerdo con el fondo e iniciar otro camino. Ahora, ¿qué pasa si viene otro gobierno, los candidatos que están dando vueltas, Milei o Patricia Bullrich? Bueno, no solo, ya lo dijo Milei, el acuerdo con el fondo le queda chico. Va a ser un ajuste mucho más grande que el que le piden. ¿Qué haría Patricia Bullrich? Bueno, una ortodoxia total, te diría parecida a los años de Menem, que nos llevaría otra vez al 27% de desempleo. Entonces, me parece que mirar la saga política, el correlato político, es acumular fuerza para poder sacarse encima al fondo. Para eso hay que ganar la elección. Sí, comparto. Si no, más fondo o algo pluscuam per fondo. Yo festejo las medidas igual, ¿eh? Tengo mis peros, obviamente. Pero tenemos todos. Si querés, saco una lista. Sí. Digo, festejo que... No me alcanza un rollo de papel higiénico para... Festejo las medidas, después tengo algunos peros, como, bueno, me hubiera gustado un poquito más, ¿no? A mí también. Y sobre todo a la hora de... porque también tenés que motivar a la militancia con algo, ¿no? Y a veces cuando tirás estas medidas también son motivadoras, estas medidas para que la militancia tenga con qué, cuando va a tocar timbre a la casa, ¿no? Y le abren la puerta y le dicen, mira, flaco, la verdad que no tengo cómo llenar la heladera. Y vos decís, sí, pero bueno, y de ahí podés sacar las últimas medidas. Bueno, cuanto más interesantes sean esas medidas, uno tiene con más herramientas para ir a discutir en la calle. Igual a mí me interesan más las medidas desde el punto de vista de la vida de las personas. La elección será una consecuencia de la percepción de que esto te mejora, pero no me gusta pensar ninguna medida en términos electorales, ni cuando me tocó tomar decisiones, ni cuando miro qué es lo que está sucediendo. Sí, bueno, está bien, pero también es una medida que se da en un contexto electoral. Pero debiera mirar lo que le pasa a la gente, no el contexto electoral. Porque después te sorprendes con los resultados de las elecciones. Justamente es por poner el carro delante del caballo. Sí, igual no hay que despreciar las correcciones que se puedan tomar en función de enfrentar con eficacia las elecciones. Es uno de los mecanismos que tiene previsto la democracia para corregir rumbos. Ah, sí. Los dirigentes políticos deban enfrentar periódicamente la opinión de la ciudadanía. No me parece mal. O sea, no veo demasiado fundamento en la crítica acerca de que estas medidas son electoralistas, porque en realidad uno de los mecanismos previstos por la democracia para corregir rumbos es que haya elecciones y que los dirigentes tomen nota de que efectivamente tienen que revalidarse. O sea, me parece perfectamente bien tomar medidas en función de resolver electoralmente una situación X. No me parece descalificador. Bueno. Es más, lo ha hecho todo gobierno de todo signo político. No nos olvidemos lo que hizo Macri en 2017. Y yo no me acuerdo que los medios... los llamaran plan platita.
No. Hacia ahí quería ir, ¿no? Qué desprecio a la vida, qué desprecio a lo popular, qué desprecio del otro es llamar plan platita a una medida de cualquier gobierno que le acerca Acá sí soluciones, te importa la ¿no? semántica. Acá sí me estás poniendo la A semántica. mí me importa mucho la semántica, no me enriedo en la semántica. Es que los diccionarios son dueños los Mirá aliados. cómo se había quedado, ¿eh? Bueno, palam platita, cepo, viento de cola, no me acuerdo ya cuántas nominaciones tuvieron las políticas kirchneristas para desacreditarla, y la nominación es muy importante. Pero no me acuerdo que a Macri le hayan dicho eso, cuando eso efectivamente sucedió, y además fue corroborado por la evolución de la economía durante 4 años. El único año en que creció fue el que tuvo que enfrentar Macri una elección de medio mandato. Luego se desmoronó, bueno, después vino el 2018 y terminó de arruinarse todo, pero no me recuerdo que haya habido críticas en la dirección del plan Platita o el plan electoral de Macri en 2018. Claro, y tampoco se habló del plan Fuguita, cuando Sí. agarró los 44.000 millones de dólares para que se los lleven sus hubo amigos. crecimiento invisible. ¿Eh? Hubo crecimiento invisible, sí. Y segundo semestre. No, la semántica es muy importante, por eso yo dije no me enriedo en la semántica, me importa mucho la semántica. Justamente ¿sabe lo lo que que estamos hacía diciendo, Evita? la clase dominante nomina y domina con esa Exacto. nominación. Entonces Bueno, a mí no me ¿sabe gusta lo que enredarme en hizo eso. el peronismo, amado Eva? Lo que hacía Evita, mira, Eva, tomaba la distorsión y la devolvía multiplicada. Eso es una fórmula del poeta Leónidas Lamborghini. Descamisado, grasitas, eran todos descalificaciones por parte de los sectores dominantes en aquella época. Y el peronismo originario, en particular Eva, los tomó y los devolvió como atributos. Bueno, creo O que hay sea, que hacer algo. no solo Sí. dio un combate por el sentido de el estigma, sino que además lo resolvió en sentido inverso. Y mirá, Buena parte Bueno, de no mirá habría lo que que se hacerlo com- con casta, no habría que hacer eso. y yo lo dije en tu conversatorio. ¿Eh? Hay una casta en la Argentina. Hay que tomar el guante. La casta es Milei, es Macri, Yo te- son los mirá, yo voy banqueros, para- sí. son los jueces, son los dueños de los supermercados. Hay una recontra casta en la Argentina. Mira, yo voy por. A ver qué A ver, pasa si venga. hiciéramos esto. ¿Qué pasa si nos asumimos nosotros como la casta? Porque la realidad es que llevamos mucho tiempo en el gobierno, ¿no? Nos asumimos como la casta, pero bueno, somos la casta, por ejemplo, que paga, la casta que le da de comer al pueblo, ¿no? Digo, a ellos que nos Vos definen tenés como, otra como, resignificación. resignificar ese significante que hay que encontrarle- que puso la ultraderecha. Comparto en que hay que encontrarle, no hay que eludir la discusión yo creo, no hay que eludir la discusión por el término casta. Pero es algo a lo que este gobierno renunció hace mucho. Ya cuando dijeron vamos a volver mejores, fue una resignificación de los 12 años y medio, ¿no? Fue un demérito a los gobiernos de Néstor y Cristina, el vamos a volver mejores. Y es hijo de sin Cristina no alcanza, con Cristina no se puede, y toda una sarta de cosas que se impusieron, que terminan abrevando en aceptar la conceptualización de nuestro espacio que hacen los que nos quieren eliminar. Entonces ahí es donde yo digo no nos enredemos A los que se en la consideran semántica. rubios y de ojos celestes. Los invitan a que expongan, les hacen preguntas creyendo que están frente a oráculos que todos lo conocen, los legitiman en los propios programas. Me parece un error político severísimo. O sea, eso hay que corregirlo porque efectivamente eso después produce efectos Claro. políticos y de comunicación. O sea, tener gente en el supuesto espacio propio que reivindica a valores que no son popular democráticos, los que instaló Néstor y profundizó Cristina, a mí me parece un error grave. No voy a hacer nombres porque no quiero... No, pero podemos hacer un realmente nombre. no me parece central. Terminás Pero- con Milagros Sala presa después de 3 años y medio. Claro, revisemos Se pueden hacer nombres. una parte de nuestra propia discusión y nuestro propio discurso. Acá se negó que hubiera presos políticos, se reivindicó solapadamente incluso a represores abiertos durante la dictadura, todo en nombre
de un espacio que supuestamente es propio. Hay que revisar eso, porque... Artemio, el último evento de eso es no haber ido a la reunión de los BRICS. ¿Cuál es la explicación? Exactamente. Sí. Pero bueno... O sea, ¿mejores que quién? ¿Mejores que dónde? ¿Mejores que cuándo? Mañana se cumple un año del atentado a Cristina. Y se cumple un año y estamos en un marco electoral, ¿no? Con este resultado también en las elecciones. ¿Qué análisis creen que la sociedad hizo de lo que le pasó a Cristina? Yo creo que Artemio da en la clave cuando pone ese hecho como el regreso de la violencia física en la política argentina, ¿no? Y cuando uno mira lo que está sucediendo en el continente y lo que ha sucedido en Argentina, me parece que nos causa un profundo dolor la persona, lo que se intentó hacer con la persona de Cristina, es tremendo en términos personales, pero es mucho más grave cuando uno lo mira en términos políticos y contextualizado. Vos mirá lo que acaba de pasar en Ecuador. Enero de este año, yo estuve dando una charla con el ex canciller Patiño de Ecuador en México, en el Instituto de Morena. Y después de la charla, él tomando un café me comentaba lo que estaba pasando en Ecuador en términos de cómo la violencia había ganado la calle y cómo los gobiernos de derecha habían liberado a las bandas de narcotráfico el funcionamiento en Ecuador, que nunca había sucedido en la historia. Yo pensé realmente que era una visión exagerada, porque él me dice, mira, yo no puedo volver a mi país porque estoy exilado, pero no sé si volvería por el nivel de violencia. No sabemos qué nos espera en términos de violencia institucional en Ecuador. Bueno, lo que parecía exagerado en enero se cobró más de 2 asesinatos políticos en el proceso electoral de Ecuador, ¿no? O sea que estaba teniendo el foco bien claro. Y ahí me parece que esto que dice Artemio vale la pena prestarle mucha atención de lo que significa el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, más allá de los que la queremos como líder, sino lo que implica en términos de lo que sucede con esa violencia guionada que comenzó, ni más ni menos que en medio de la pandemia aparecían llevando a la plaza guillotinas, nudos de horca, bolsas con cadáveres de dirigentes, ficticias por supuesto, pero ahí había un odio guionado, ¿no? Y trabajado desde un sector político. Eso no es, uy, la gente salió a hacerlo. No, era guionado y trabajado desde un sector político y financiado, lamentablemente no se termina de saber desde dónde, más allá de las intuiciones. Y lamentablemente también, bueno, es columnista de este programa Rodo Tailade, acá hay un encubrimiento o una poca gana de investigar de sectores de la justicia sobre este hecho, ¿no? Que también le da marco y telón a esa violencia guionada. Absolutamente de acuerdo, sabemos lo que ellos son. Ahora, tampoco estuvimos a la altura nosotros. El gobierno nacional no estuvo a la altura frente a semejante hecho. Es una situación gravísima en Argentina, como dijo Amado, violatoria del Pacto Democrático del 83, y no estuvimos a la altura de la reacción que eso merecía. Y me parece que es un débito muy fuerte para una sociedad que se dice democrática haber permitido que esta aberración suceda sin que efectivamente la respuesta sea contundente. Yo no espero nada por parte de la oposición de derecha neoliberal. Es más, espero cosas horrendas. Pero sí exijo que nosotros tengamos otro tipo de reacción frente a estas circunstancias. ¿No habría que movilizar, Mariana, por ejemplo? Bueno, no, pero es probable, la Cámpora seguramente está llamando a movilizar. Preparando un video, pero no sé. En el momento en que sucedió, lo que se decretó fue un feriado. No hubo una convocatoria a la altura de lo que implicó un atentado a la vicepresidenta. Yo no nominalizo, no pongo nombre y apellido, pero esa no es la reacción de un gobierno democrático frente a este tipo de intentos que suprimen, ya no una discusión en términos de identidad política, suprimen un pacto que se supone toda la sociedad había corroborado en el 83.
Se cargaron 40 años de historia democrática y la reacción no estuvo a la altura. Y no estuvo a la altura por aquellos que cacarean todo el día que son democráticos. Es lamentable lo que pasó, es enojoso, pero también habla mal no solo de lo que tenemos enfrente, que a mí no me sorprende nada. Yo sigo creyendo que la derecha argentina, como decía Walsh, tiene un temperamento asesino al que no renuncia. La reacción de nuestro propio espacio, del espacio no kirchnerista, del espacio popular democrático, no estuvo a la altura. Y eso tiene consecuencias políticas graves. Acá lo tenés a toda el ejército de Aida, a toda la caterva de derecha, diciendo lo que se les ocurre decir, violando cualquier tipo de límite en una sociedad relativamente ordenada y democrática. ¿Vos viste el discurso que tiene la derecha en Argentina? Es un discurso de guerra, un discurso que no tiene nada que ver con el comportamiento de una sociedad regulada por el Estado de Derecho. Sin embargo, lo dicen sin ningún pudor. Mirá, ¿por qué? Porque no se reacciona y no estamos a la altura frente a hechos, claro. Yo creo que el más grave de los últimos 40 años, como fue el atentado contra Cristina Fernández. Y fíjate que usaste la expresión que usó el que era columnista de Clarín, Blanc, ¿no? Periodismo de guerra, lenguaje de guerra, guión de guerra. Entonces, es como que desde el espacio institucional del gobierno se minimizó algo que es muy grave en términos políticos, en términos republicanos, en términos democráticos y en términos de la Constitución del campo nacional y popular. Acá, viste, me suena el teléfono a veces, viste. ¿Cómo puede ser? Sí, me suena el teléfono acá y me hacen una corrección en el teléfono. Dice que la Cámpora está preparando ahí una convocatoria, por lo menos a diferentes lugares. Esperemos que es lo que se define en el día de hoy, imagino. Claro. Y además, bueno, hay un documental también que se va a estar presentando. Pero bueno, yo hago igual comparto lo que dice Artemi. A las 12 de la noche se presenta. Pero bueno, pero no solo la Cámpora. ¿Y qué pasa con los sectores de la izquierda democrática, con los sectores del radicalismo que se dicen democráticos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el movimiento feminista? Digo, el kirchnerismo tampoco es solo la Cámpora, vos, ¿no? Tenés claro el tema muchísimo más que nosotros. ¿Qué pasa con el movimiento feminista frente a un atentado a la vicepresidenta? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la movilización que debiera haber estado a la altura de lo que implica un atentado en democracia y a una mujer? ¿Qué pasa con eso? Sí, no. Estuvo ausente, sí. Por eso digo, revisemos lo que nos pasa a nosotros. Lo de ellos ya lo sabemos. Así es. Ya lo conocemos de memoria. Lo hicieron una y otra y otra y otra vez. Desde el 55, para no ir más hacia atrás. Vienen mostrando lo que son. ¿Y nosotros? Hace unos minutos nada más, Patricia Bullrich presentó a Melconian como, bueno, su futuro economista en el caso de que ella sea electa presidenta. ¿Qué creen que le aporte Melconian a la campaña? Imagino que hará medios, digo, ¿no? Patricia Bullrich hace un poco de agua en los temas económicos, me parece que ese lugar, un poco, estuve generosa. Sí. Bueno, de alguna manera me parece que ahí... hace agua. Sí. Bueno, Melconian viene a darle un apoyo entonces fuerte en una campaña que fundamentalmente lo que se discute son temas económicos. Sí. Le tiraron un salvavidas. ¿A quién? De plomo. No. Yo voy a sacar las consideraciones personales de Melconian porque es una persona que no me cae mal, personalmente. Pero estamos haciendo un análisis político. Pero personalmente, por supuesto. Que claro. Entonces, primero, es el retorno de los ministros salvadores, que es una conceptualización que desde Néstor Kirchner se acabó. Es la vuelta al cabalismo, digamos, ¿no? Y no es casualidad que sea el instituto ese, ¿cómo se llama? La Fundación Mediterránea, la misma que impulsaba o sostenía o financiaba a Cavallo, la que financia, sostiene o impulsa a Carlos Melconian, ¿no? Ahí tenés un hilo conductor de lo que estoy tratando de desarrollar. Entonces, con Néstor y Cristina, las decisiones sobre economía las tomaban
Néstor y Cristina, porque sabemos que la economía es una cuestión política. No existe la economía en el vacío, no existe la economía en abstracto, no existe la economía como conocimiento técnico científico, ¿no? Eso es un cuento. Primer eje. Entonces, el retorno de el economista Salvador va a volver a ser un problema para Argentina, como lo fue con Martínez de Oz y con Cavallo como mínimo. Esos son dos momentos clave, ¿no? De el ministro que venía a salvar a un gobierno. En un caso un gobierno genocida, en otro caso un gobierno que remató el patrimonio argentino. Entonces, desde ese punto de vista, el hecho político me parece malo, me parece gravoso para la Argentina. Y después que creo que la plataforma que vienen trabajando se va a parecer mucho a la plataforma de Cavallo en los 90. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden resolver algún problema sin decir a costa de qué. Y esto es muy importante en economía, cuando se impone en el sentido común el temor de la población a un tema. Por ejemplo, razonablemente al tema de la inflación. Se resolvió el tema de la inflación. ¿A costa de qué? Y de 27% de desempleo, de salarios a la baja, de jubilaciones a la baja y de la destrucción del aparato productivo nacional. ¿Este fue un fenómeno idiosincrático único de la Argentina? No. Lo mismo sucedió en Estados Unidos después de los 70, cuando con el cuento del inflation targeting y toda esa merezunda se puso como único objetivo una inflación baja y terminaste teniendo dos burbujas financieras del tamaño de la crisis del 30 y la pérdida fundamentalmente en la distribución del ingreso, ¿no? La gran concentración del ingreso que hay en todo el mundo no proviene de un Dios que la designó o de una naturaleza que la hace suceder, proviene de políticas públicas que llevan adelante gobiernos generalmente abrazando ideas del sector dominante. Entonces, lo que demostró el kirchnerismo, como se demostró en otras épocas de la economía global en otros países, es que hay un nivel de inflación que es compatible con crecimiento y mejor distribución del ingreso y eficiencia económica, ¿no? Tuviste 12 años y medio donde a todos los sectores les fue bien, desde los más concentrados a los menos concentrados, pero sobre todo a trabajadoras y trabajadores, a jubiladas y jubilados, le fue, en términos relativos, más rápido que al resto su mejora. Entonces me parece que es el retorno del consenso de Washington en algún esquema, mejor explicado, más amigable, pero no deja de ser eso lo que está por detrás. Surge esto, viste, cuando uno habla de estos fenómenos, ¿no? De las derechas, dice, bueno, emerge una nueva derecha, pero en este caso, sobre todo lo que pasa en Argentina, de nueva esta derecha no tiene nada. Pero siempre, por eso, siempre está el cuento que hacen, esto lo decía Platón, ¿no? Ya, en la República, que el mundo en realidad es manejado más por los que logran consolidar relatos que la población se hace carne de ellos, que por las batallas y los duelos. Y esta idea, que es tan vieja como Platón, vuelve disfrazada una y otra vez. Nunca hay nueva derecha. Nunca hay nueva derecha. Es un nuevo disfraz para las ideas más conservadoras, más recalcitrantes, más antiguas. Se disfraza de nuevo lo que en realidad es lo más viejo. ¿Por qué? Porque la clase dominante es la que impone un sentido, que lo llaman sentido común, pero de común no tiene nada y sentido tiene poco. Y además perdemos de vista que esta civilización como la conocemos no tiene más de 400 años. Entonces, suponer que la humanidad siempre fue así y que esto nunca va a poder cambiar es parte del error conceptual muchas veces de sectores poco dinámicos del campo nacional y popular, ¿no? Y también los norteamericanos esto lo vieron muy bien cuando diseñaron la serie, el dibujito de los Picapiedra. Uh-huh. Porque viste que Milei dice, hace 4.000 años que fracasan los controles de precios. Hace 4.000 años no había precios. ¿Cómo va a fracasar algo que no existía? Además no es cierto que fracasaron. Pero además, pero es todo una... A Perón le funcionaron, a Néstor le funcionaron. En los últimos 50 años, el único momento en que los indicadores sociales,
productivos, económicos, económicos mejoraron respecto al punto inicial fueron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Vos analizás indicador por indicador en una serie larga, desde la dictadura en adelante, el único lapso donde todo mejoró fue el lapso de la década ganada. Luego empeoró siempre y los protagonistas son más o menos los mismos. Los que llevaron de 3 puntos el desempleo a 24 son más o menos los mismos. De 6 puntos la pobreza a 54 cuando asume Néstor son más o menos los mismos. Es importante esto que dice, son siempre los mismos, ¿no? Porque... los mismos, las ideas ya son las mismas, pero ahora hasta son las mismas caras. O sea, es una cosa bastante insólita lo que pasa en Argentina. Y lo llaman nuevo. Sí. Sí. ¿No? Bullrich estuvo en todos los gobiernos. Más amables, qué sé yo, no sé, bueno. Sturzenegger, Cavallo. Lo que está detrás de Milei también. Obvio. Pero totalmente, Eva, es una cosa, ya es paleozoica, es una cosa increíble para novedades, los clásicos. Lo de Milei es directamente una reedición de las peores tradiciones del neoliberalismo en Argentina, que ya sabemos cómo termina. Qué sé yo, no sé, es una cosa bastante insólita, pero es cierto. Mirá, yo estaba haciendo el análisis comparativo estoy en eso, en Brasil y por qué surgen Bolsonaro y Milei. Y bueno, hay dos elementos fundamentales, el gran proceso de desindustrialización que sufrió Brasil y que también sufrió Argentina, y la defraudación de los gobiernos populares. La defraudación del PT con Limba y lamentablemente lo que sucedió durante esta gestión del Frente de Todos. Esas dos variables hacen que emerjan estos personajes que no hacen más que repetir la fórmula que nos llevaron a la debacle. Es lo que debió enfrentar Néstor Carlos Kirchner cuando asumió el gobierno. Estas ideas que tiene Milei, que nos habían arruinado. Así es. Bueno, escúchame, Melconian, que vos decís que es un tipo muy amable, es hincha de Racing, bueno, es un mal día para hablar con él, pero bueno, decía que con los precios de la soja que tenía Néstor Kirchner gobernaba de la Rúa. Esas son las ideas. Ahí quería ir. Parte del disfraz y de la mentira esta de las nuevas derechas es que siempre ponen en un problema individual del personaje el fracaso de sus gobiernos. Menem era un rojano no sé qué. De la Rúa era un boludo. Macri es un vago. No, el problema son las ideas. Porque con ese cuento lo sacan a Macri y vuelven a aparecer todos los, entre comillas, técnicos que estaban en el gobierno de Macri. Entonces, el problema no es el personaje y sus atributos individuales, sino las ideas que están encarando. Y a eso llaman nueva derecha porque se sacaron de encima al personaje. Se lo sacaron con un cuento en el cual ayuda el periodismo dominante a poner como un problema de características individuales de la persona que llevaba eso adelante. Pero la verdad es que De la Rúa usó el Estado para asesinar cerca de 40 personas en las manifestaciones de diciembre, y en ese gobierno estaba Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué podés esperar de Patricia Bullrich en los tiempos que vienen? Que fue la vocera de sacarle el 13% a las jubiladas y jubilados y también a las provincias. El discurso que lleva ahora adelante. Eso es lo que está viendo. Y yo no creo que hace tanta agua en el discurso económico. Es que todo el mundo le dice piedra libre a esas ideas. Ya saben lo que viene atrás de eso. Y espero que gran parte de la población tenga memoria de lo que sucedió con De la Rúa, de lo que sucedió con Macri, de lo que sucedió con Menem, de lo que sucedió con Martínez de Oz y también, en sentido contrario, de lo que sucedió con Néstor y Cristina. Vieron que cuando se analiza el voto, sobre todo el voto a Milei, se discute si es un voto emocional, si es un voto racional, si es un voto irracional. Pero puede tener ambas cosas ese voto en realidad. Sí, yo me niego a esa caracterización también. Porque todos tenemos inteligencia emocional. Y cuando tomás decisiones, subestimar tus emociones me parece que es absurdo, ¿no? Me parece que no hay que investigar tanto al votante de Milei porque eso termina peleándose con el votante de Milei. Y yo creo que hay que proponerle al votante de Milei tratar de convencerlo, tratar de mostrarle para dónde uno cree que iría un gobierno de Milei, qué consecuencias tendría en su materialidad y también en su emocionalidad. Porque
uno de los desafíos que enfrenta Argentina, yo creo que es muy posible que gane Sergio Massa y entonces mejore la distribución del ingreso y tengamos más industrialización y volvamos a recuperar la senda del crecimiento con inclusión social. Pero me parece que un experimento de las otras características, como fue la de Macri o podría ser la de Milei, va a causar mucho enojo muy rápido. Porque hay mucha expectativa de los sectores que lo votaron, no del resto, en lo que lograría Milei. Ayer mismo veíamos circular un reportaje que le hacía TN a un chico que decía que como ganaba 100.000 pesos iba a ganar $100.000, ¿no? Sí. Y entonces el periodista le tenía que explicar con bastante, digamos, poco cuidado que eso que no iba a ser así. Entonces me parece que uno de los desafíos que eventualmente enfrentaría Argentina es una gran desazón, un gran desencanto y mucho enojo muy rápido en un gobierno de alguien que promete soluciones mágicas que no van a estar disponibles. Una pregunta tengo para ir terminando. El voto a Milei es un voto transversal que no responde a ningún patrón de género, aunque es cierto, es más resistido por la mujer, pero impacta sobre lo que impactan siempre las políticas de estas características, la que llevó adelante Macri y lamentablemente no pudimos contener durante este gobierno. Bueno, el ministro Massa está intentando torcer el rumbo. Sectores medios empobrecidos y vulnerables, sectores que están por debajo de la línea de pobreza o no la pueden duplicar, pero el plexo electoral de Milei ni son los pobres ni son los ricos, son los segmentos medios que están en una situación crítica en términos de ingresos. Todas las especulaciones antropológicas está todo muy bien, cultural y todo, pero acá lo que hay es un problema de ingresos severo que impacta claramente en la extendida clase media argentina y es la que provoca estos fenómenos sistemáticamente. Ya lo anunció en 2021 que no concurrió a votar porque el rumbo socioeconómico no era el correcto. Bueno, apareció este personaje, una parte de ese descontento lo tomó, por eso es tan importante lo que está haciendo el ministro Massa de corregir lo que sabemos que hay que corregir y que es lo que produce estos efectos electorales. Después, todas las opiniones son válidas y todos los análisis que sobredeterminen la cuestión socioeconómica son correctos, pero no hay que perder de vista esto. Los municipios donde Milei tuvo mejor performance son aquellos que van entre salarios promedio, ¿no? Estamos tomando el salario registrado como proxy, entre 230.000 y 460.000 pesos. Ahí está el núcleo electoral de Milei. Última pregunta para ir terminando el conversatorio. ¿Cuándo arranca la campaña para Unión por la Patria? Arrancó con los anuncios. Buena pregunta. Uno tiende a pensar que hay algún equipo tratando de redefinir, de pensar qué fue lo que pasó en la primera vuelta y cómo redefinir lo mejor posible la campaña para los tiempos que vienen. Yo creo que más allá de lo que haga la centralidad, cada una de nosotras y nosotros tenemos que hacer nuestra mini campaña para defender la candidatura de Sergio Massa y tratar de que haga una gran elección en la primera vuelta, porque es mucho lo que está en riesgo en la Argentina, es muchísimo lo que está en riesgo en la Argentina, es un retorno a los patrones de funcionamiento del 76 en términos económicos y sociales, es decir, vulnerar cada vez más los derechos y que bajen los ingresos de la población, o un retorno a el camino iniciado en el 2003 vinculado a la industrialización con mejores ingresos en la Argentina, con características propias, sin ningún lugar a duda, pero a mí lo que me interesa son los patrones. Argentina va a recuperar mejor distribución del ingreso, inclusión social, industrialización y potencia para tener una industria con mucha ciencia y tecnología, o va a retroceder a ese paleolítico, dijo Artemio, a ese ideario burdo que lo que hace es que se pierdan derechos, se pierdan ingresos, en definitiva se pierda capacidad industrial, ¿no? Porque hablan de educación, hablan de ciencia y tecnología,
pero cuando uno mira lo que hacen con el presupuesto o con los sindicatos docentes, te das cuenta que mucho no les importa. Y yo agregaría con ciencia y tecnología la figura de Cavallo otra vez, ¿no? Que está omnipresente en todas estas ideas, cuando mandó a las y los investigadores a lavar los platos, o como, más concreto, cuando le entregó a Estados Unidos el proyecto Cóndor para que Argentina no tuviera una industria misilística, y además trajeron la Lockheed a que manejara parte de fabricaciones militares. Artemio, ¿cuándo arranca la campaña para Unión por la Patria? No, yo creo que Unión por la Patria tiene la gestión y tiene la capacidad de corrección en lo posible del rumbo que ha provocado efectos electorales negativos, sobre todo en la elección de medio mandato. Yo creo que eso se está cumpliendo. La campaña electoral, ¿cuándo arranca? Formalmente, probablemente haya que esperar un tiempo más, pero el oficialismo siempre tiene en la gestión su mejor herramienta, no solo de campaña, sino para demostrar que es capaz de mejorarle la vida al conjunto de la ciudadanía. Así que para mí la campaña de Unión por la Patria es la gestión, es la mejor campaña. Después las cuestiones más si vos querés, instrumentales, se verá. Hay un interesante estudio que muestra que la mejor forma de intercambiar opiniones con la ciudadanía y eventualmente lograr reposicionar a aquellos que están muy enojados es el puerta a puerta, el caminar, mucho más que las redes, mucho más que los videos, los TikTok, los Snapchat. Bueno, lo hemos probado con el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, que ha gastado fortunas en ese tipo de herramientas y no ha tenido ningún resultado electoral. Hay que caminar, hay que tocar puerta a puerta y hay que acompañar con la gestión. Y en eso Massa creo que ha dado grandes pasos adelante. Para mí es muy importante la señal que dio, hacía rato que la esperábamos y bueno, por fin se ha dado. Esperemos tener ahora la posibilidad de darle continuidad al proyecto que se inició en el año 2003 y requiere de más tiempo para dar vuelta a lo que yo creo fue el peor gobierno desde la recuperación democrática, que fue el que llevó adelante el ingeniero Mauricio Macri. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todo está abierto, la paridad es absoluta y la elección recién comienza, no hay nada dicho. Artemio, Amado, ¿la seguimos la semana que viene? ¿Cómo no? Dale. Este fue el conversatorio En Cuanto Cuento. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200